Bueno, yo nunca supe la manera de cómo me contagié del virus del COVID-19, que todo empieza un 23, 24 de abril, donde empiezo a sentir unos síntomas leves, tal como dolor en la garganta, un poco de congestión nasal, solo eso. Existe un proverbio muy famoso que dice que si tuviéramos la capacidad de ver a través del corazón de los demás, nos trataríamos con más tolerancia, gentileza y respeto. Por eso para mí dignidad en tiempos de COVID es ser empáticos, es sentir lo que sienten los demás, entenderlos, no juzgarlos y ponernos en sus zapatos. Y juntos así salir adelante. Nunca tuve tiempo para salir ni hacer otras labores, ¿no? El día 27 me dirijo al hospital. En el hospital no me quieren atender por miedo. A veces también los doctores, bueno, la mayoría de doctores tenían miedo a atenderme porque pensaban que ya era positivo sin ni siquiera haberme tocado ni nada. En tiempos de cuarentena, para mí dignidad es empatía. El día me mandan a casa sin hacerme una valoración y me dicen que si los síntomas persisten durante 48 horas, regrese nuevamente al hospital para realizarme la valoración, lo cual hago el día 2 de mayo, por sentir presentando los mismos síntomas, y me mandan a la casa con unas restricciones. Igual nadie se había enterado, nadie sabía, solo mi esposa y yo. El 4 de mayo me mandan el resultado, que es positivo. Para mí la dignidad en momentos de COVID es informarse para poder accionar y hacer el bien. Estamos llamados para simplemente ser agentes de cambio, que transformamos esta sociedad, y con dignidad llegaremos muy lejos. Menos no me lo mandan por vía telefónica, se me comunica conmigo el departamento de la Secretaría de Salud departamental. Ese mismo día, en horas de la tarde, llega una ambulancia a la casa a realizarle la prueba a mi esposa, para lo cual dejé en evidencia que éramos positivos para COVID frente a los vecinos, lo cual los alertó mucho, los puso a mucho en tema de presagio, de presentimiento, que estaban en riesgo. Para mí la dignidad en tiempos de cuarentena es ser solidarios entre todos. El impacto de la noticia, al día siguiente decidimos, ya más calmados, decidimos pensar cómo tomar las cosas, y ese día en la noche me atacan, bueno, no sé si fue un vecino o alguien que pasó, no sé, me rompen la ventana de la casa con una piedra. En tiempos de cuarentena, para mí la dignidad es respeto. Es difícil conciliar el sueño, es difícil tener como que ese momento de paz, de que a veces la mente también juega un papel importante aquí. Para mí, dignidad en tiempos de COVID es defender la vida, el cuidado y los derechos humanos. Que tú tienes ese miedo constante de que si te duermes se van a meter, te van a hacer algo, esas cosas. Creo que la desinformación que muchos tienen, el miedo de que muchos tienen, pero también la ignorancia de ellos en contra de uno que dio positivo para COVID-19 es muy grande, y eso genera una brecha social bastante alta.